El Señor encantó usar muchas veces el tema de la semilla. Pero esta vez no está hablando de trigo, sino de mostaza. Esta vez la semilla no representaba un tipo de persona ni un tipo de corazón, sino que hablaba de su iglesia. Había en esta parábola algo de historia y de profecía, ilustrando los humildes comienzos de la iglesia desde el tiempo de la primera venida a su crecimiento hasta el día del juicio, hasta el último día. Es decir, la parábola sobre la semilla de trigo plantado en la tierra nos muestra la obra de la gracia en el corazón. La semilla de mostaza nos muestra el progreso del cristianismo en el mundo. Al usar la semilla de mostaza debe de haber sido algo muy común y bien conocido en aquel entonces, porque, claro, él hablaba de esto bastantes veces. Era una ilustración de algo muy, muy pequeño. Por extraño que parezca este dicho a nuestros oídos, ya que no hay mucha gente que lo use y a lo mejor ni siquiera sepa cómo es esta semilla. Pero parece que los judíos sí lo usaban mucho. Sabían cómo era porque 2 veces el Señor lo usa con este significado de algo pequeño e insignificante. Si miras allí en Mateo capítulo 17. Capítulo 17 y el versículo 20. Dice allí, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y de la misma manera, en Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas 17, el versículo 6, lo usa como una figura, algo muy similar de este versículo de Mateo. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, descárgate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que es algo que ilustra algo muy pequeño. Era sin duda una idea muy familiar a los judíos. El Señor lo llama la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y aunque no es la más pequeña, seguramente era la más pequeña que los judíos usaban en sus huertos. De todos modos, lo que el Señor quería enfatizar era que la iglesia visible de Cristo había de ser pequeña en sus comienzos. ¿Cómo vino el Señor a este mundo que vamos a celebrar ahora muy pronto? No como un rey, aunque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino vino como un tierno y débil bebé, nacido dentro de una familia pobre y de ninguna reputación, y nació en un establo, en un pequeño pueblo de ninguna reputación. Sería dificultoso encontrar un emblema que representase con más fidelidad la historia de la iglesia visible de Cristo que el grano de mostaza. Nació sin poder, sin riquezas, sin ejércitos y sin reputación. No había lugar para él en el hostal. ¿Qué bajo puede uno humillarse al nacer entre animales? Y cuando empezó su ministerio, eligió a unos hombres para ser los líderes de su iglesia. No buscó entre los reyes y poderosos, ni los sabios, ni los maestros, con reputación para impresionar a la gente de su día, sino eligió pecadores, pescadores, publicanos, hombres empleados en ocupaciones semejantes. A nuestro juicio, los menos adecuados para convencer y conmover este mundo. ¿Cuál fue el modo de transporte que eligió para entrar triunfante en Jerusalén?
un magnífico elefante, un camello, un caballo blanco. No, un asno, el animal más humilde, el animal de los pobres, el más común de su día. Un animal que no podía llamar la atención de nadie, sino por el solo hecho de ser tan insignificante. Parece que Cristo hizo todo en su poder para no impresionar a la gente. ¿Y cuál fue el último acto público del ministerio terrenal de la gran cabeza de la iglesia? Fue el de dejarse torturar y humillar como si fuera el más abominable criminal que existiera. Castigado con la muerte sobre la cruz romana entre dos miserables criminales. Fue abandonado por sus discípulos, estos hombres que habían sido testigos de sus milagros, que escucharon sus sermones, que se dieron cuenta de que ningún hombre hablaba como él, ni que nadie jamás podría hacer lo que él hizo. Vivieron con él 3 años. Pero a pesar de eso, fue traicionado por uno y negado por otro, y todos le abandonaron. ¿Podemos imaginar a cualquier empresa tenga futuro con un comienzo así? ¿Cuánto tiempo jugaría que duraría una organización cuyo comienzo tuviera tantas desgracias como esta? No solo esto, sino que su doctrina fue por los judíos escándalo y por los griegos locura. Los jefes religiosos, los estudiosos, los que dedicaban sus vidas a la religión y el estudio de ella, estaban todos en contra. De tal manera que amenazaban a todo aquel que predicaba en el nombre de este hombre, este carpintero de Nazaret, Jesús. E incluso los que aceptaban sus enseñanzas fueron excomulgados de la sinagoga y tratados como herejes. Había mucha presión sobre el pueblo para rechazar esta nueva religión que parecía tener en poco la ley de Moisés, la cual había sido dada directamente por la mano de Dios, el Dios de Israel. Para la gente lo más fácil sería seguir sin hacer nada, absolutamente nada, en cuanto a cambiarse de religión. Además, si este Jesús fue crucificado sin misericordia, y algunos de sus discípulos echados en la cárcel, de los cuales un montón, uno mataron con una espada, con la espada, otro fue llevado fuera de la ciudad y apedreado. Con todo esto, ¿quién querría cambiarse a esta religión? ¿Qué atracción tendría? Pues déjame decirte que sí había gente. ¿Y sabéis por qué? Porque estaban completamente seguros de que esta era la verdad. Y no estimaron sus vidas en este mundo como gran cosa en comparación con la ganancia que el Señor les ofrecía en su eterna salvación. Me gustaría saber tu respuesta. Imagínate que estás viviendo en aquel tiempo. ¿Estarías tú dispuesto a aceptar esta nueva religión que acaba de empezar por un carpintero hace solo 3 años? ¿Y apostatar del sistema de adoración establecido durante siglos? Y que había sido dado por el mismo Dios, sabiendo que al hacerlo tu misma vida podría estar en juego, que no sería nada para pensarlo a la ligera, ¿verdad? Pero te lo voy a poner más fácil. ¿Qué harías si esta persecución fuera la consecuencia hoy en día de creer en Cristo? ¿Cómo lo está? Como lo está haciendo en muchos sitios, en los países árabes, en China, por ejemplo. Nadie quiere dificultades ni problemas. Nos gusta la vida fácil. Nos gusta la vida sin complicaciones.
Y por eso intentamos al máximo dentro de nuestro alcance vivir con los demás sin molestias, sin molestarlos, ni frustrar las relaciones que tengamos. Aunque hay algunos que no nos caen bien en absoluto, intentamos por todos modos intentar vivir en paz con ellos. Siendo esta la manera de pensar y actuar de la gente, pues cuánta esperanza daríamos de que esta nueva religión hubiera seguido creciendo. Ninguna en absoluto. A los ojos de los hombres, el principio de la iglesia de Jesucristo fue despreciable, insignificante, impotente y pequeño. Y tenía toda la razón. Todo tenía en contra. Pero en segundo lugar, aprendemos que, como la semilla de mostaza, la iglesia visible, una vez plantada, tenía que crecer y tomar gran crecimiento. No sé mucho sobre la mostaza, pero esta debe de crecer con mucha rapidez, llegando a hacerse bastante grande. Otra vez el Señor muestra su ingenio en la lección de poder mostrarnos a través de algo muy común para mayor entendimiento, una enseñanza espiritual. En este caso, el desarrollo de la iglesia verdadera sobre la tierra. De tener tan pequeños e insignificantes principios, de repente, en el día de Pentecostés, fueron añadidos 3,000 personas. Así de golpe. Y unos días después, otros 5,000. Y cada día, los que tenían que ser salvos. No sabemos cuántos, pero cada día gente estaba añadiendo a este grupo, a esta compañía, a esta iglesia. ¿Por qué? Porque vieron la diferencia en sus vidas. Vieron cómo ahora estaban alegres en medio de persecuciones. Que estaban cantando himnos de gloria a Dios. Que antes no tenía nada en cuanto a esta religión. Ahora están maravillados de lo que el Señor ha hecho en sus corazones. Y esto impactó a todos. Vieron un amor entre esta gente que nunca han visto antes, que nunca vieron que existiera en la tierra. Y luego el apóstol Pablo, las iglesias fueron formadas en Antioquía, en Éfeso, Filipos, Corinto, Roma, hasta que el cristianismo quedó firmemente establecido. A pesar de terribles persecuciones, suplantó la idolatría pagana. Y se convirtió en la creencia pública del Imperio Romano. Tal desarrollo no es otra cosa que un milagro de la mano de nuestro Dios. La iglesia de Cristo no se ha detenido aún en su crecimiento a pesar de la triste apostasía de algunas de sus ramas, de la deplorable debilidad de otras. Aún sigue extendiéndose por el mundo en sitios que antes era imposible. Y ahora crece donde tiene en su contra persecución abierta, mientras que en muchos de los países donde hay libertad, la iglesia parece parada e incluso va disminuyendo, desgraciadamente. En China, donde siempre había terrible persecución y todavía la hay, la iglesia crece tan rápido que las autoridades no pueden hacer nada para impedirlo. Cuando la policía entra a un pueblo para arrestar a los cristianos en una iglesia, otra iglesia empieza en el próximo pueblo. En México, la iglesia protestante crece más que ninguna, aunque hay muchas falsas profesiones que surgen más bien por la emoción y por el espíritu que abunda la corrupción. Hay doctrinas erróneas, son abundantes, pero lo cierto es que el paganismo se va debilitando en muchos lugares. Irán, este país tan en contra del Evangelio, allí crece la iglesia más rápido que en ninguna otra parte. Mientras que en los países que habían gozado de esta verdad por siglos, vemos que muchas iglesias van alejándose cada vez más de la verdad a favor del ecumenismo.
podemos estar seguros que la profecía de Cristo en estos versículos aún no se ha realizado todavía. Todavía hay muchos lugares que no saben nada de Cristo, pero cada vez más, cada vez va menguando. La tierra poco a poco está llenándose del conocimiento del Señor. Los paganos formarán parte de la heredad de nuestro Señor. Y los últimos confines de la tierra serán su posesión. Esta semilla pequeña se convertirá en un gran árbol que llenará toda la tierra. Así que, hermanos, hermanas, en esta mañana, quizás estás deprimido un poco por la poca gente que tenemos aquí. Pero te digo, recuerda el pesebre de Belén. El nombre del que yacía allí, en este pesebre, es conocido ahora en todo el mundo. La pequeña semilla fue plantada en el día que nació Cristo y se ha convertido en un gran árbol. Y nosotros mismos no nos estamos cobijando bajo su sombra. Nunca debemos despreciar el día de los humildes empiezos, de los mismos comienzos. Un niño puede ser el comienzo de una escuela dominical. Un converso, comienzo de una iglesia poderosa. El hombre pone importancia en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, perdón. Pero el Señor le encanta usar cosas pequeñas, exaltando su propia gloria. ¿A quién buscó para luchar contra Goliat? Este gigante, este campeón de los filisteos. Un pastorcillo, el más pequeño, el más joven de una familia grande, cuyos hermanos mayores se encontraron en el ejército, cuyo hermano mayor burlaba de él, despreciaba a él. Pero él bajó en aquella valle y mató al gigante. ¿Y con qué le mató? Con una honda y una piedra. ¿Sabes por qué llevaba David 5 piedras? No porque desconfiara de la ayuda de Dios para matarle con la primera, sino porque Goliat tuvo 4 hermanos, quienes quizás vendrían a vengar a su hermano. Aunque todo el ejército filisteo huyera, lleno de miedo, a ver su campeón allí en el suelo, y que David mismo quitó su cabeza. Eliseo, un hombre, derrotó a cientos de profetas de Baal, cuya religión, siendo apoyado por la reina, había cambiado todo el país. Pero un hombre de Dios, se puso enfrente de ellos y desvió a ellos y cambió el país de nuevo. Gedeón tuvo 32,000 hombres. Pensaba que, era un ejército bastante bien, pero en comparación con los madianitas, eran un rebaño de ovejas, eran nada. Ellos tenían miles de hombres. Y claro, tantos que la mayoría de los israelitas tenían miedo. Y Dios mismo mandó que los hombres que tenían miedo, pues que volvieran a su casa. ¿Y qué pasó? Más de 2/3 partes volvieron a casa. 22,000 hombres se volvieron, quedándose solo 10,000. Y podemos decir que coraje tenía estos 10,000 de seguir allí, aunque 2/3 partes han ido. Pero no fue hasta que solo tenía 300 hombres que Dios dijo, bien, con estos serás victorioso sobre esta multitud. Y así fue. El hombre pone su confianza sobre números cuando tenemos que poner nuestra confianza en Dios. En el Dios y nada más, y nadie más que Él. En los versículos 33 y 34 de este capítulo de Marcos, de capítulo 4, dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.
Aprendemos que el Señor tiene dos grandes objetivos: predicar la palabra a las multitudes y enseñar a los discípulos. Primeramente, usó muchas parábolas para hablar a la gente. Y todas estas parábolas fueron utilizadas para enseñar la palabra de Dios. Este era su tema. Este era su tema. Su mensaje no era diferente que el nuestro. La arma que usó Cristo es la misma que tenemos nosotros. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y esta descripción es muy corta, la palabra, pero está llena de significado. Tiene muchísimo más que el que podemos decir ahora. Siempre hablaba la palabra. No importa su congregación, aunque fueran campesinos o maestros, publicanos o los fariseos y líderes religiosos, aunque fuesen políticos o simples obreros, su mensaje era el mismo, la palabra. No vino para hablar de las cosas de interés general o de cosas temporales. No vino para hablar sobre la política, aunque siendo el Rey de Reyes podía hablar como nadie sobre el tema. No vino para hablar sobre astronomía, aunque siendo el creador del universo, podía enseñar misterios que todavía están desconocidos, escondidos al hombre moderno, aunque gasta cantidades enormes en la investigación del cosmos y tiene herramientas que le ayudan a ver muy lejos. Todavía no sabe nada de lo que sabía este hombre, entre ellos, este carpintero. No, su tema era la palabra. Su ocupación era ganar almas a través de la proclamación del amor y misericordia de Dios. Aún no vino a revelar un sistema de moralidad, aunque esta moralidad sale naturalmente de su enseñanza. Vino a predicar el Evangelio y no predicó otra cosa, sino el Evangelio. No vino a predicar los pensamientos sino la palabra. Cuando escuchamos hoy en día de los pensamientos del hombre, el pensamiento moderno, no hay mandamiento en la Escritura que nos mande proclamar los pensamientos de hombres. El Señor ha dicho, ya todo lo que tenemos que predicar es el mensaje antiguo, pero siempre nuevo. La palabra de Dios. Habló la palabra sencillamente. Cristo dijo cosas más profundas que el mar y más altas que el tercer cielo. Sin embargo, siempre quería ser comprendido. Y hay hombres que quieren aparecer inteligentes y recordados como gran oradores, pero sus lecciones pasan por encima de la cabeza de sus congregaciones. Como los pájaros vuelan allí en el cielo. Y son alabados por gente, pero de nada aprovechan sus sermones. El Señor tuvo la capacidad de ser más profundo que cualquiera, porque sabe todas las cosas. Es la sabiduría de Dios. Pero habló de la semilla de mostaza, del sembrador. Habló de tal manera que los niños querían sentarse sobre sus rodillas y escuchar sus mensajes. ¿Cuántos niños saben las parábolas del Señor? Y pueden contarnos los significados de estas parábolas. Muchos de estos niños saben más que los eruditos de este mundo, con sus filosofías y teorías, que profesando ser sabios se hicieron necios, más necios que los niños. La parábola es una manera muy efectiva para proclamar la verdad, así que la utilizó mucho. Estos ejemplos de cada día, ejemplos que la gente conocía. Pero el problema es que aunque reveló la luz de la verdad de Dios, el hombre ciego no puede aprovechar de ella por su pecado. La luz más brillante está perdida a los ojos ciegos, pero Cristo nunca escondió la luz. También habló la palabra con consideración.
Porque dice aquí, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. A lo que podían oír. ¿Qué sabiduría hay aquí? Algunos predicadores predican más de lo que la gente puede aguantar. Quizás lo he hecho yo varias veces aquí. Porque a veces es difícil explicar algo, especialmente algo que vemos un poco complicado, explicarlo de una manera claramente con pocas palabras. Sé que fue una queja de Rafa que yo predicaba demasiado en su día, ¿no? Pero a veces damos de beber de un cubo en vez de un vaso y la gente no puede tragarlo. Vamos dando demasiada información que no pueden coger todo esto. Nuestro Señor no cansaba a la gente hablando hasta la medianoche como Pablo. Es siempre mejor despedirse de la congregación cuando todavía tienen ganas de quedarse y escuchar más, que cuando tienen ganas de escuchar al último amén para poder salir. El maestro dio no lo que podía enseñar, sino lo que sus oidores podían escuchar. Su estilo era tal que aún los que no estaban de acuerdo con él se quedaban atónitos, diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Habló de una manera que aunque la gente se sentía condenado por su pecado, sin embargo sabían que sus palabras estaban llenas de amor y misericordia, que había una atracción en él que no podían resistir. Dice en Lucas 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podían estar a gustos los publicanos y pecadores en su compañía si no fuera por este hecho? Que vieron en él un amor profundo por sus almas, por ellos. Lo que estaba diciendo era para su bien y ellos lo podían percibir. Su mensaje encontró lugar en sus corazones porque no vino a juzgar, sino a salvar al pecador. Creo que es allí donde muchos de nosotros caemos a la hora de testificar. Hablamos con la gente buena, gente que pensamos nosotros que lo merecen. Así, fulano es un buen chico, pues él merece escuchar esto. Él merece tener esta salvación. Y hablamos con esta gente pensando que ellos van a darnos oído para oír. Y no estoy diciendo que no debemos hablar con ellos, pero muchas veces esta gente no siente la más mínima necesidad de la salvación de Dios, porque ellos mismos piensan que son buena gente y con su propia justicia piensan que van a entrar en el cielo y solamente nos escuchan para ser amable, pero nada más. Mientras que hay otros muy hundidos en el pecado, los que no tenemos que convencer que necesitan la salvación, ni un salvador. Que nosotros juzgamos indignos de escuchar este mensaje, pensamos que solo sería una pérdida de tiempo hablar con fulano, con fulana. Pensamos que solo sería una pérdida de tiempo, pero quizás ellos serán los primeros de aceptarlo, porque es la única solución por sus atormentadas vidas en el pecado. Cristo habló con los más malos en los ojos de los fariseos, que dijo allí los fariseos en Mateo 21, versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vosotros que sois tan justos, tan santos a los ojos del pueblo, pues los pecadores y las rameras, los publicanos, los que tú no juzgas indigno de entrar en un templo, ellos van a entrar al cielo antes de vosotros. También Cristo explicó las parábolas a sus discípulos. No pensaba que era bastante ver gente convertida, sino que deseaba que fueran discípulos.
discípulos estables, formados, cimentados sobre la verdad. Quería verlos avanzar en el conocimiento de la verdad. Y tenemos que predicar a los de fuera, pero también tenemos que hacer discípulos enseñándoles que guardan todas las cosas que Él enseña en su palabra y que ellos sean capaces también de poder enseñarlo a otros. Cristo enseñó a sus discípulos en una manera especial. Quizás algunos creen que Cristo no ha sido justo haciendo esto, porque solo explicaba el significado a algunos pocos. Pues la respuesta es muy simple. No hubo hombre alguno que quisiera aprender que Cristo rehusara enseñarle. Cuando los hombres no querían aprender, Cristo no esforzó su palabra sobre ellos. Guardó la explicación para aquellos que estaban dispuestos a escucharla, para los que tenían sed de saberla. Notad que aquellos a quienes Cristo explicó la verdad eran sus discípulos. Esta reunión no era exclusivamente para los 12, porque después de la muerte de Judas Iscariote, eligieron a 2 hombres quienes habían estado con ellos desde el principio. 2 hombres que no querían dejar al lado de Jesús. Estaban allí con los otros. Aunque no eran discípulos nombrados por Cristo, llamados para ser discípulos, ellos querían seguirle donde sea. Había más discípulos que los 12. En Lucas 10 mandó a 70 discípulos para que fuesen de 2 en 2 a toda ciudad delante de él. Así que había más que los 12 escuchando estas explicaciones de Cristo. Estaba abierto para todo aquel que quería saber. El hombre debe ser un discípulo de Cristo si realmente quiere aprender. Un discípulo no es solo aquel que se siente alumno y acepta a Cristo como su maestro, sino el que lo recibe como su Señor, queriendo ser su siervo. Esto es un discípulo. Si somos sus discípulos, debemos aprender lo que Él está enseñando, pero también debemos creerlo y obedecerlo. Ponerlo en obra en nuestras vidas. Si no estamos dispuestos a seguir sus pasos y ejemplo, no podemos ser sus discípulos. Hasta que somos salvos por la gracia, no nos explicará las verdades profundas de su palabra. ¿Quieres comprender las Escrituras? Las verdades profundas de la Biblia. Entonces debes ser un cristiano. Debes aceptar a Cristo. La enseñanza de Cristo es vida. Los fariseos enseñaron la letra muerta, pero Cristo enseña vida. Y si nos entregamos a Él para recibir su vida y hacer de Él nuestro camino, Él entonces será para nosotros la verdad. Y veremos la verdad como nunca hemos visto antes. Pero si le rechazamos, quedaremos en la oscuridad con los demás de este mundo, quienes viendo, ven y no perciben, y oyendo, oyen y no entienden, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Amigo, en vez de intentar comprender todos los misterios de la palabra de Dios antes de aceptar el Evangelio, debes entregarte a Él primero para poder saber estos misterios. Debemos creer y obedecer antes de saber todo. Debemos tener la vista espiritual antes de poder ver, comprender las cosas espirituales. Al creer en Cristo, entregándote totalmente a Él, será entonces cuando la luz de su Evangelio y la obra de su Espíritu alumbrará tu alma. Y tus ojos espirituales se abrirán a las cosas que están ahora mismo escondidas a los sabios de este mundo.
Gloria a Dios, Él es quien hace este milagro. Y yo espero que tú lo crees de todo corazón, que estás convencido. Y yo puedo decirte, si no, acéptale. Reconoce que Él es el Salvador. Y reconoce que tú eres pecador. No hay ninguno que nazca de la mujer que no es pecador. Cristo es el único que no era pecador. Él nació de la Virgen María totalmente santo y nunca cometió un pecado, sino que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar brevemente.